Como siempre, les pido un aplauso grande al nombre del Señor. Vamos conmigo. Amén. No sé si estamos aquí, estamos enfocados aquí para saludar a los que están a la distancia. ¿Sí? ¿Tenemos esta cámara o para los que están a la distancia, si me pueden confirmar? ¿Sí la tenemos? Bien. Un abrazo de bienvenida para ti. Hacemos un gran esfuerzo de amor para llevarte una buena transmisión, para tratar de involucrarte en todo lo que pasa en este lugar. Así que aquí estamos también sirviéndote con todo el amor del caso. Bienvenido allá donde te encuentras. Y cuando sea que nos veas, porque de pronto no nos estás viendo en directo, sino otro día, otra semana, otro mes, incluso otro año. Esto todo es para ti en todo caso. Voy a pedirles algo antes de comenzar, y es que elevemos una oración por toda la gente en general que ha sufrido una devastación increíble en Valencia, España, pero sobre todo porque es que allá tenemos una familia pastoral que es parte de nuestra red ministerial. Y al segundo día de la tragedia yo estaba buscando contacto con ellos y no pasaba nada, ya estaba realmente preocupándome y creo que tenía razón. Uno de ellos estuvo al borde de la muerte en todo este fenómeno natural que se da cada cierto tiempo en Valencia, y han perdido todo, simplemente lo perdieron todo. Creo que vamos a tener en algún momento que juntar cualquier peso, pero vamos a hacerlo. Yo les diré en qué momento. Estoy esperando como a ponernos de acuerdo en algunas cosas con ellos para poderles enviar cualquier dinero que podamos. Va a ser de ayuda para que puedan reponer su carro que habían ganado con esfuerzo. Llevan 3 años de haber iniciado su emigración a España por la situación de Venezuela. Que no es en busca del agua, como dice por ahí un personaje, sino porque el sistema de gobierno de Venezuela expulsa a la gente a buscar otros espacios. Allá están con toda su familia, han luchado mucho, y pierden su carrito, pierden una moto. El lugar pues obviamente no es propio, pero lo que tenían adentro todo se perdió porque el agua los rebasó hasta más de 2 metros de altura en la zona donde ellos viven. ¿Me acompañan en una oración? Como buen venezolano que es, él se llama José Gregorio. Dios mío, no le pudieron poner otro nombrecito. Y ella se llama Celeste. Eso sí ya es como mal, porque ella es hija de italianos. Es una cosa que ha ayudado muchísimo en la migración que están haciendo. Están con sus hijos, ahora están dispersos en muchas casas en Valencia. Gente que los ha recibido con mucho amor, ayudándoles, porque la tragedia ha sido muy grande y muy seria, muy seria. Y pues por lo menos tenemos un pedacito al que pudiéramos ayudar. Ya les diremos cómo, no se preocupen, pero alisten algo, porque sí vamos a hacer en algún momento ofrendas de amor para ellos, para poderles enviar alguna clase de respaldo. Y tú también, que estás a la distancia, únete con nosotros. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos presentar delante de ti a José Gregorio, a Celeste, a sus hijos, a sus nietos. Gracias, Señor, por haberles preservado la vida a pesar de la tragedia tan grande. Gracias por haberlos guardado. Nosotros desde aquí, Señor, oramos para que ellos puedan tener paz y tener ánimo. Gracias, Padre bueno, porque con seguridad, así como pasó con Lot, con Job, tú vas a restaurar, a restituir todo lo perdido, y va a ser aún mejor. Gracias, Señor, porque esto que fue una tragedia puede significar un comienzo mucho mayor, mucho mejor para ellos. Enviamos sobre ellos palabras de bendición, palabras de paz, que crucen el mar, que los abracen, Señor, nuestras oraciones y nuestro amor. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok. Hoy es el cierre definitivo de esta larga serie que ha estado por pedazos. Quiero recomendar muy enfáticamente que los que han oído solamente unas partes, por favor, hagan el esfuerzo de escucharlo desde el inicio, porque van a quedar malentendidos, van a quedar vacíos, de pronto confusiones que no quiero dejar en esta serie, cuyo nombre ya es sugestivo y de pronto problemático para alguno: el Apocalipsis de los hijos. No sé si se han dado cuenta cómo a medida que pasan estos meses, los apocalípticos se han aumentado. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero ahora no están, como lo he dicho otras veces, no están en las iglesias, están en la ONU, están en organismos internacionales, pero son apocalípticos a morir. Yo estoy sorprendido de todos sus mensajes tan apocalípticos. Y de hecho,
todo esto parte de una mirada distinta de lo que Apocalipsis significa, y no el libro, sino la expresión. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación. Revelación. El libro de Apocalipsis en realidad se llama el libro de la revelación de Jesucristo. Y lo que hemos estado haciendo es hablando del Apocalipsis de los hijos, basados en esa declaración tan preciosa de Romanos 8, cuando dice que la creación toda aguarda, espera ansiosamente, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. Otra traducción hispana dice la revelación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la palabra en el griego bíblico? Apocalipsis. Así que lo que estamos diciendo aquí, que no se lo he escuchado a nadie en ninguna parte, lo estamos diciendo aquí nosotros. Estamos yendo un poquito en contravía, como otras veces lo hemos hecho. Estamos hablando de otro Apocalipsis, uno distinto, el Apocalipsis de los hijos, que es lo que la creación espera, la manifestación de los hijos de Dios. Quiero retomar una cosita nada más como punto de partida para poder cerrar hoy nuestro tema. Y lo que quiero es recordarles una cosa que dije. El Apocalipsis de los hijos, entre otras cosas importantes, a ver si lo recuerdan, revela todas las caras de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hay un asunto que entender muy importante allí. Entonces yo les recordaba cómo Jesús habló en Mateo capítulo 16, versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, declarando allí que la iglesia es suya. Es muy interesante que Jesús hubiera echado mano de una estructura que era política de las ciudades griegas, muy interesante. Y no creo que haya sido casual de ninguna manera. El punto entonces es que Jesús declara que la iglesia es suya, él habla de su iglesia, él tiene una iglesia distinta a la de los griegos. Él tomó solamente como referencia las que existían en esos tiempos, que es historia, no es invento. Que la iglesia él mismo la edificará, que él mismo es su fundamento, que la iglesia avanza y en su avance lo va copando todo, y que ni el mismísimo infierno lograría frenarlo. ¿Recuerdas? Esas cosas dice Jesús acerca de su iglesia. Jesús tiene una iglesia. Qué interesante. Y deberíamos nosotros tratar de comprender siempre de qué se trata, porque una de las cosas buenas que resulta de esto es que la iglesia, las diferentes caras de la iglesia se expresan a través de la revelación del Apocalipsis de los hijos de Dios. Entonces les dije unas frases que no pudimos presentarlas completas y que las quiero presentar hoy para terminar, para entrar en con lo que vamos a terminar. Les decía lo siguiente, tratando de hacer unos contrastes que puedan ayudar de pronto a esto de que la iglesia en sus diferentes caras es una de las cosas que la revelación de los hijos de Dios ayuda a entender. Manifiestan. Los hijos de Dios, cuando se manifiestan, con todo lo que eso significa, van a ayudar a expresar o a mostrar las distintas caras de la iglesia. Porque, como les decía, nosotros solemos ponerle a la iglesia solamente cara de templo. Y cuando hablamos de templo, en realidad hablamos de auditorios, más o menos grandes, más o menos bonitos, mejor o no tan bien equipados, cosas así. Lamentablemente, lo digo de corazón, nosotros nos resumimos demasiado a esa cara de la iglesia, que sí es una cara. La cara de cuando nos juntamos, cuando nos reunimos, el para qué lo hacemos. Pero hay muchas otras más que los hijos de Dios en su manifestación pueden mostrar. Entonces, les decía, la iglesia no es una estructura, pero se organiza para cooperar, para servir y para hacer visible el reino de Dios. Miren por favor cada frasecita para que la apropien. Un segundo pensamiento, la iglesia no es un simple grupo de congregantes, somos mucho más que eso, pero se reúne para tratar con Dios y para construir comunidad, un asunto tan valioso, comunidad. Además, la otra cosa linda, bueno, eso lo digo aquí en otra frase. La iglesia, un tercer pensamiento, no es una jerarquía humana, como de pronto a veces solemos decirlo. La iglesia dijo, la iglesia habló o algo así. De pronto tienen voceros, tenemos voceros, pero la iglesia no es una jerarquía humana, pero sabe reconocer liderazgo espiritual y sabe moverse en orden guiada por sus líderes, a quienes reconoce como, ¿recuerdan la palabra que reemplazamos porque en Bogotá suena mal la que me gustaría? ¿Cómo reconoce a sus líderes? Como candeleros, para que evitemos el rollito de lámparas, ¿no? Que el término bíblico es lámparas, pero si yo digo que los líderes son lámparas, usted dirá, uy sí, pastor, usted es un líder muy lámpara. Candeleros entonces, para que no haya problema. Una más, la iglesia no es un nombre,
pero hace que el nombre de Jesús se conozca y se proclame. Es la cosa más bella de la iglesia, es presentar a Jesús. Jesús es el conflicto de la historia, por donde ustedes lo miren. Ahora que tuve diálogo con musulmanes en Marruecos, alguien me ilustró mucho acerca de lo que llamó él los absolutos del Islam. Fue una charla muy interesante, cortica pero muy interesante. Entonces Jesús aparece siempre como el gran problema. Para todo el mundo Jesús es un problema. Es interesante esto. Y ellos me decían, hablando de Jesús, esto yo no lo sabía, bueno, creo que lo había escuchado, pero no estaba completamente consciente, que Jesús es mencionado en el Corán repetidamente. Y que el Islam sí tiene claro a Jesús y también habla del Mesías, pero obviamente aíslan a Jesús de esto, inclusive dicen que Jesús realmente no murió en la cruz, que fue alguien más que murió en su lugar, porque al parecer Jesús fue como tomado, como quitado o algo así. Lo reconocen como un gran profeta, igual que el judaísmo lo reconoce como un gran profeta. El cristianismo es el que proclama que Jesús es quien dijo que era, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Fue muy llamativo para mí cuando estuve con unas pocas personas, porque en Marruecos obviamente en la predicación del Evangelio abierta no es posible, es sujeta de una sanción legal inclusive. Pero recuerdo que le dije a una jovencita que me escribiera 2 frases en el árabe, en árabe marroquí, que ellos tienen una variación del árabe. La primera que le pedí que me escribiera, que decía: yo amo a Marruecos. Ellos también escriben de derecha a izquierda, una cosa que para mí fue nueva, así como los judíos, como los israelitas. Y la segunda, yo le dije, esto fue lo que yo le pedí que escribiera: Jesucristo es el Señor. Pero lo interesante es que deja ver mucho del Islam, y cuando esas personas llegan a Cristo, ella lo que escribió no fue Jesucristo es el Señor, sino escribió, y lo sé porque me lo tradujo alguien más, ¿no? Lo que escribió fue: el Mesías es Dios. Miren qué interesante su expresión, el cambio o la manera como ella sintió que podía expresar lo que yo le estaba diciendo, que es Jesucristo es el Señor, y ella lo pone como el Mesías es Dios. El valor del Mesías. Tú y yo leemos Mateo 16 y vemos tan normal que Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. No. Hay un peso enorme encima de esta declaración. Si Jesús es quien dijo ser. Tuve varios diálogos en diferentes lugares, en España también, y el centro siempre es Jesús. Jesús es el gran problema. Como dijo Josh McDowell en su famoso libro Evidencia que exige un veredicto, si Jesús no es quien dijo que era, o era un lunático o se merece el Oscar, porque realmente hizo una excelente actuación. Ok, la iglesia además, un par de cositas más, no es un espacio de fríos y pétreos santos sin vida, pero junta a seres reales. Esto quiero decirlo con todo el énfasis. Seres reales de carne y hueso, presentes, terrenales, que avanzan en verdaderos procesos de transformación. Nosotros, los que estamos aquí. Por eso a veces es divertido. Yo recuerdo hace muchos años una persona que estaba muy ofendida, decía que se iba de la iglesia porque siempre ese es el desquite de la oveja, ¿no? Es una forma de castigar a veces, ¿no? Entonces, me voy de esta iglesia, le dijo a uno de nuestros líderes por aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay amor, mire, aquí ni siquiera me saludan. Y esta persona le respondió, le dijo: tienes razón, aquí no hay amor, pero por gente como tú, le dijo. Y pues quedó como así, por gente como yo. Sí, por gente como tú, que se va a un rincón a esperar que lo salude en lugar de poder ir a buscar a otro y abrazarlo y darle el amor que cree que no recibe. Rancho, ¿no? Dicen. Ok, me quedan un par. La iglesia no es un aviario de refinadas y coloridas aves. Es que no encontré cómo más expresar que a veces algunas personas creen que la iglesia es un aviario muy lindo, o un lugar, un mariposario donde todo es lindo. No es así. No es así. No es propiamente un paraíso, pues. Pero quienes la componen quieren ser como su maestro, tú y yo, y construyen vidas honorables y relaciones llenas de bondad. Eso procuramos. Y no para ganarnos el cielo, sino para honrar el cielo que está en nosotros, para honrar la salvación de Dios, para honrar el amor de Dios por nosotros, y sobre todo para poder llegar algún día a ser gente libre, que creo que es lo mejor de todo. Gente libre, no gente buena, gente libre. Que la gente libre va a tener muchos visos de bondad, ¿no? Lo que pasa es que el tema de bondad miren,
entre toda la gente que es mala, entre tanta gente mala, el menos malo pues es llamado bueno, ¿no? Pero si nos calificáramos bien, seríamos las categorías más o menos así como malo, más malo, muy malo, recontra malo, perdidamente malo. La quiebra moral del ser humano es real. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su quiebra, porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos, de los que dicen, estoy en quiebra y necesito una restauración. Y la última cosa de la iglesia, no es un lugar, no es un edificio, pero expresa su naturaleza en lugares, plural, lugares que convierten en verdaderos templos, lo pongo entre comillas como ustedes lo ven aquí. Ok, lo último que hemos hecho nosotros, y es con lo que vamos a cerrar hoy, es tratar de dar algunos ejemplos o mostrar algunas historias de personas en la Biblia que puedan como ilustrarnos qué es eso de hijos de Dios que se manifiestan y qué es lo que pasa. Detrás de cada historia de alguien que camina con Dios y que se ha abierto a entregar lo que es y lo que tiene al mundo, hay muchas historias que se tejen. Es increíble, ya las vimos ¿recuerdan cuáles 3 personajes les mostré? Noé, el conector de 2 eras. Luego hablamos de Abraham, el padre de naciones. Y luego hablamos de David, precursor de un reino. Hoy les tengo 3 historias, van a ser bien corticas. Voy a tener que apoyarme en algunos pequeños videos y voy a rogarte a ti que estás a la distancia que tengas paciencia con esto. Cuando hagamos los pequeños videos tenemos que parar un momento la transmisión porque la gente de YouTube puede sentirse ofendida con ciertas cosas y luego nos cortan la transmisión y nos quedamos sin nada. Tenme paciencia, yo voy a avisar cuando vamos a pasar un videíto para que tú sepas que 2 o 3 minuticos se para todo y luego continuamos. ¿Estamos listos entonces? ¿Se fueron todos? Ahora les quiero hablar. ¿Sí, señor? No, señor, ya no saben qué decir, ¿no? El otro día vi a mi nieto de 9 años riéndose viendo al Chapulín Colorado. Yo decía, es increíble, ¿no? Llevamos como 50 años. Es que ustedes me lo hacen recordar, ¿no? Dicen que estamos locos. Ok, ya creo que saben de qué hablo. Tengo 3 historias contemporáneas, de muchas, para poder decir, los hijos de Dios, cuando se manifiestan al mundo, muestran todas las caras de lo que la iglesia es y producen una conmoción, más chiquita o más grande, pero la producen. Primera historia, aquí se las tengo. Corrie ten Boom, una gran historia, y yo la llamo el poder del perdón. Creo que ahí la van a tener en fotografía, ¿sí la podemos mostrar? Ahí está, ya en su edad avanzada, obviamente. Miren, ¿qué les quiero mostrar de ella? Bueno, hija de una celosa familia cristiana de Países Bajos, ya no se puede decir Holanda, Países Bajos. Una cosa interesante que la menciono porque es que después se volvió como muy simbólica, no anecdótica con lo que hicieron, fue relojera, fue la primera Países Bajeña, ¿cómo se diría entonces? Fue la primera mujer de Países Bajos acreditada en la relojería y lo hicieron a través de los suizos. A propósito, ¿ustedes saben quiénes fueron los que generaron la industria relojera de Suiza tan precisa y tan correcta? ¿Saben quiénes fueron? Todos los que estaban huyendo de la persecución, todos los que estaban entrando en eso que se llamó el protestantismo y estaban huyendo de Francia, llegaron a un peladero que era Suiza, un gran monte tras monte. Y son ellos los gestores de la industria de los lácteos y de la industria de la relojería. Y su precisión y la calidad de todo, ¿saben de dónde surge? De que ellos, los reformadores en ese tiempo, tenían como un valor de vida esta frase latina, coram Deo. ¿Y qué querían decir con eso? Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios y lo hacemos para la gloria de Dios. Y por esa razón hicieron lo que hicieron. Entre eso, toda la industria de la relojería de Suiza, que después Japón los dejó medio muertos con los relojes con Casio. Bueno, Casio no era japonés, ¿o sí? En fin, dejémoslo así. Miren, yo les quiero mostrar algo. Ella, bueno, relojera. Más adelante les digo por qué ese detalle es anecdótico, es importante. Y vivió en un momento donde ustedes se recordarán
o han oído, pues quiero decir, por historia de la Alemania nazi, cuando Hitler y sus tropas finalmente llegan también a apoderarse de Países Bajos. Vamos a ver, ustedes me dicen, queridos muchachos de medios, si tenemos un primer videito corto, y si lo tenemos, tú que estás allí a la distancia, no te me vayas, no se vaya ya. ¿Cómo es? Ya regresamos. Lo que pasa es que nos toca tener cuidado porque si no nos cortan. Entonces, un videito hablando de Corrie ten Boom. Ya regresamos, creo que ya estamos otra vez conectados. Si estás allí con nosotros, confírmanos que estás ahí. Mire qué interesante. Gente cristiana, y lo que ellos hacen es protegieron a muchos perseguidos de los nazis, especialmente judíos. Y su casa es una especie de casa museo en Ámsterdam para poder visitar. Ellos fueron víctimas de una traición y a causa de esa traición terminan arrestados y empieza toda una historia de sufrimiento increíble, increíble. Como de cada uno te he dicho 3 cosas: qué fue lo que vieron, qué fue lo que construyeron y qué fue lo que provocaron. Voy a hacer lo mismo con cada uno y va a ser bien rápido, bien breve. ¿Qué fue lo que vio Corrie ten Boom? ¿Qué fue lo que la movió a ella? Escúchame bien esto para aprender de Corrie ten Boom lecciones. Mira que lo tenemos aquí cerca en la historia y no te estoy hablando de un personaje bíblico y la historia es completamente real. Número 1, ella vio la vida como una oportunidad de servicio. Ella entendió que esa era la razón principal. Tengo la oportunidad de servir con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y este otro asunto me parece tan simple pero tan importante. Vio que su casa podía ser un lugar de salvación. Yo digo, Señor, ¿cuánto diera yo hoy porque yo mismo y todos entendiéramos que nuestras casas pueden convertirse literalmente en grandes lugares de salvación? En el caso de ellos fue literal, es una aventura increíble. Ustedes deberían averiguar mucho más al respecto. Ahora, esto fue lo que ella vio. La vida, una oportunidad de servicio, y además de eso, ella ve su casa es un lugar de salvación. ¿Qué construyó entonces? Aquí tengo otro pequeño video para mostrarles, también cortico, porque su hermana, que finalmente caen a prisión juntas, su padre muere, un hermano suyo muere, la cosa es terrible. Ellas comparten prisión por largo tiempo, pero algo especial pasaba con su hermana. Su hermana finalmente muere. Pero antes de esto, ella tuvo unas visiones increíbles que les quiero mostrar, una pequeña ilustración animada acerca de Corrie y su hermana Betsy. Así que no te me vayas tú, tenemos que presentar el videíto y ya regresamos. A ver si vamos de nuevo con este segundo video, por favor. ¿Qué fue lo que ella construyó a causa de esto? Les puedo adelantar mientras tanto. Trabajó en su tierra con niños con discapacidad mental y niños víctimas de la guerra. Miren que era real, o sea, lo que la mueve a ella, la vida una oportunidad de servicio, la casa un espacio de salvación, y empieza a trabajar en eso aún antes de la guerra. Pero además ella tuvo una casa en Holanda y trabajó, incluso esta parte fue muy interesante, porque yo la estoy llamando a ella o la estoy referenciando con el poder del perdón, porque ella restauró a muchos holandeses que habían colaborado con el régimen nazi y que todo el mundo despreciaba. Y encontraron restauración, perdón, y encontraron el amor de Dios gracias a Corrie ten Boom después de toda su aventura. En la cárcel, cuando ella sobrevive, las visiones que su hermana tuvo, que vamos a ver si logro presentárselas, fueron muy interesantes. Y esas visiones se cumplieron literalmente, pero su hermana, que creía que estaría con ella, muere en ese proceso. Y ella queda confundida, pero todo se cumple al pie de la letra. Y además, por si esto fuera poco, hablando de lo que ella construyó, ella trabajó luego en Alemania. Trabajó con alemanes, que mucha gente no pensaba cuán destruidos podían estar los alemanes frente a todo lo que había pasado, porque una cosa era el gobierno alemán, una cosa era el Hitler y los nazis, y otra cosa eran muchas personas que sufrieron muchísimo. Eso construyó Corrie ten Boom. Ahora, ¿qué dejó ella? ¿Qué fue lo que provocó? Bueno, lo que provocó fue todo un movimiento de reconciliación. Es increíble. Hay una historia muy poderosa donde ella se encuentra con uno de los guardias que les causó más males a ella. Y este guardia entra, es un relato que se hace, ella tiene un libro y hay una película al respecto, y este guardia se le acerca, ella lo reconoce. Y cuando el guardia se acerca, le extiende su mano, dice el relato, y le dice: yo necesito pedirle perdón, he encontrado ya a Jesús y he encontrado el amor de Dios. Ella dice que lo único que había en su interior era odio, porque fue un hombre de los que más las hizo sufrir.
y entonces pidió a Dios: si tú no me ayudas, yo no voy a poder perdonarle. Dice que hubo una experiencia suya que experimentó como ese milagro de adentro, donde el perdón de Dios la inunda y le puede extender la mano a este tipo que le hizo tanto mal, que había sido un guardia sanguinario, muy malvado con ellas, y le dice: hermano, yo lo perdono en el nombre de Jesús. El gran legado de Corrie, yo lo llamo así, un movimiento de reconciliación, y el poder del perdón es tal vez la gran herencia pensando en reconciliación de pueblos. Fíjense ustedes, mientras muchos hablan de acuerdos de paz fallidos y todos los temas como políticos, como un perdón político, y firman cosas diciendo que ahora sí, ejemplos como el de ella, que es gente de Dios, nos muestra cómo realmente pueden darse procesos de perdón y reconciliación. Ok, número 1 entonces, Corrie ten Boom, una frase final de ella: no hay pozo tan profundo a donde el amor de Dios no pueda llegar. Creo que aquí está. No hay un pozo tan profundo donde el amor de Dios no pueda llegar. Ustedes pueden mirar muchos videos al respecto de ella. Tengo una segunda historia. La segunda historia es acerca de un hombre llamado Martin Luther King Jr. Y yo a él lo identifico con esto: el sueño de reconciliación. Y quiero mostrarles algunas cosas al respecto. ¿En qué tiempo él vivió? Creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Él fue parte o vivió en el tiempo donde había una horrible segregación racial en los Estados Unidos. Él era un pastor, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos pensando que era una persona ajena a la vida de iglesia. No, era al contrario, muy de vida de iglesia. Pero además era un gran activista, que es lo que más se le reconoce. De hecho, fue Premio Nobel de Paz en 1964. ¿Qué fue lo que Martin Luther King vio? Se lo voy a decir como yo lo entiendo. Él vio que todos los seres humanos eran verdaderamente iguales a los ojos de Dios. Una igualdad correcta, no la igualdad manipulada que de pronto se nos plantea ahora. Una igualdad verdadera, iguales a los ojos de Dios. Y además él vio esto, lo que dominó su entendimiento y su corazón: que todos entonces debían ser tratados sin discriminación alguna. Eso fue lo que lo movió a él, que no importaba el color de la piel, tenían que ser tratados de la misma manera. Entonces, ¿qué construyó? Bueno, creo que algunos de ustedes habrán oído y habrán visto de las grandes protestas masivas, pacíficas, que Martin Luther King guió. Alguno podría pensar: bueno, entonces la gente cristiana se involucra en ese tipo de cosas. En este tipo de cosas yo digo sí. En lo que es el salir, el manifestarse, incluso el reclamar algo, pero algo que tiene que ver con verdadera justicia y verdaderos derechos, no como mucho de lo que hoy se nos vende como derecho. Así que él construyó esto: protestas pacíficas, y además logró que el gobierno de los Estados Unidos produjera una ley de derechos civiles prohibiendo la discriminación por raza. Qué tremendo logro, qué tremendo logro. Y hasta hoy eso se le reconoce. ¿Qué fue lo que provocó? Bueno, quiero mostrarles un pequeño video. Espero que con este podamos estar bien. Muchachos queridos, vamos a ver. Y ustedes que están en la transmisión, regálenme un par de minutos. Qué mejor resumen que se pueda decir de alguien esto. Yo les tengo aquí algo. Unos apartes de su famoso discurso del 28 de agosto de 1963. ¿Cuántos han escuchado hablar de ese famoso discurso? Tengo un sueño. Tengo un sueño. Me gusta mucho que inclusive por allí un conferencista un día lo citó para decir: Martin Luther King jamás dijo tengo un plan. Él lo que dijo fue tengo un sueño. Y déjenme leerles. Yo tengo un sueño, dijo él ese día. Fue un día memorable. Nunca ellos dañaron a nadie. Nunca en sus reclamos golpearon a nadie. Nunca. Me hace recordar algunas veces en que nosotros también hemos ido a las calles y hemos ido siempre dejando ese mismo, ¿cómo se podría decir? Talante, carácter, de no dañar, de no tocar, de no herir, de no lastimar. Y hemos tenido resultados en todo caso. Escuchen apartes del discurso de Martin Luther King aquel día. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Escuchen esas palabras. Además, dijo: yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia.
Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Y esta última frase, este último párrafo. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Qué discurso, ¿no? A mí me dan ganas de dar un aplauso, ¿no les parece? Hablando en serio, qué discurso. Y me queda el último, además porque también el tiempo no da para más. El último es el señor William Wilberforce. No sé si ustedes han oído hablar de él. Y yo lo llamo así, yo lo identifico con esto: la defensa de la dignidad humana. Creo que aquí está la fotografía, una fotografía de él para que ustedes más o menos se hagan una idea de quién fue este caballero. ¿En qué momento vivió? Bueno, la parte más crítica de todo era el comercio de esclavos. Era terrible, realmente horrible. Y todas las historias que se cuentan de horror acerca de los esclavos se quedan cortas. De hecho, hay una película de la que les voy a mostrar unos apartes que se llama Amazing Grace, que es la historia de William Wilberforce. ¿Y por qué toma la canción? Porque el autor de ella, creo que es de apellido Murray, el autor de ella fue un capitán de un barco esclavista que se convierte a Cristo. Y se convierte luego en un gran líder cristiano, un hombre verdaderamente arrepentido. Y él es el autor de esa tremenda canción que se ha cantado pues ya por siglos y que sigue siendo como un gran himno de la cristiandad en el mundo. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que vio Wilberforce? Para hablar del mismo orden, lo que vio, lo que construyó y lo que dejó. Bueno, lo que él vio tiene que ver con 2 cosas, o con un par de cosas de pronto. La veracidad de la Biblia fue parte de un asunto central. Déjenme decirles que creo que es una cosa que necesitamos recuperar los cristianos: la capacidad de defender la Biblia, la capacidad de argumentar por qué la Biblia es el libro que nos inspira, por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que la contiene la palabra de Dios. Hoy, en medio de tanta disparidad, de tanta argumentación, es una cosa que necesitamos recuperar. Ellos entonces, ¿qué fue lo que vieron? Él y un grupo más. La veracidad de la Biblia y su capacidad de la Biblia, quiero decir, para poder responder a las grandes necesidades humanas. Aquí les tengo otro videíto, porque hubo una cosa que le pasaba a él, que de pronto una escena de la película se las va a dejar ver. Un poquito de paciencia a los que están a la distancia. Vamos, muchachos, a ver cómo nos va. Un aristócrata que se convierte a Cristo. Y empiezan a pasar cosas en él como estas. Él dice: yo he estado un poco raro. Yo lo llamé alguna vez, cuando compartimos esto aquí, el efecto Jesús. ¿Qué más vio él? Él vio la posibilidad de aliviar el sufrimiento humano desde la perspectiva de la fe. Bienvenidos a la transmisión de nuevo. Él vio la verdad acerca de una vocación y un llamado para quienes se identifican como laicos, que es una cosa que aún hoy sigue siendo revolucionaria. No soy un laico, soy un miembro de una iglesia, soy un asistente. Y esta gente empezó a decir: todos tenemos una vocación y una misión por cumplir. Y además, ¿qué vio él? Siendo un hombre rico junto con otros en una zona de Londres llamada Clapham. Lo llamaron la secta de Clapham porque de allí surgieron grandes cambios sociales en la Gran Bretaña de entonces, inspirados por gente de Dios. Sus posesiones y privilegios, ellos entendieron, eran un recurso para cumplir la voluntad de Dios y para servir a otros. Ahora, ¿qué construyó? Bueno, ese grupo de personas que les digo de la élite londinense, que de pronto para algunos serían despreciables, unos ricos despreciables, pero se convirtieron a Cristo y empiezan a poner todo en favor de la gente desfavorecida. Wilberforce en favor particularmente de la causa de la libertad de los esclavos. Esa fue una cosa muy crucial. Él impulsó leyes, no lo logró todo como él quería, pero finalmente su influencia provoca
que la esclavitud fuera abolida por completo en la Gran Bretaña. Yo creo, déjenme ver si les puedo mostrar un par de imágenes más y ya vamos a cerrar. ¿Está bien? ¿Les está ayudando los videitos? Ok, les tengo un parcito más y vamos a terminar. Por favor, muchachos, vamos con este entonces. Él impulsó, el video número 5, él impulsó grandes transformaciones desde el Parlamento británico. Miremos esto. Muchas gracias, muchachos. Si me queda solamente una, las dos cosas. Eso debe ser clave para alguien aquí, las dos cosas. Pero no te olvides cuál fue la primera siempre, en todos estos casos. En el caso de Corrie ten Boom, en el caso de Martin Luther King Jr. y en el caso de Wilberforce, la primera siempre fue su encuentro con Dios. Su encuentro con Dios fue lo que empujó la realidad de todo lo demás. Y me queda una cosa más. ¿Qué provocó él? Bueno, creo que todavía hoy, de hecho en Inglaterra hay una academia llamada Academia William Wilberforce, en honor a él, recordando toda esta historia increíble. Así que lo que él provocó, yo lo pongo en esta frase simple, un modelo nuevo de servicio a Dios desde la vida pública. ¿Te das cuenta por qué digo que el Apocalipsis de los hijos deja ver todas las caras de la iglesia? Y con esto vamos a cerrar, Pri, para que estés listo por aquí, porque quiero que vean esta escena, que es una escena espectacular. Otra vez me excuso, ya es la última, no se preocupen, y ya vamos a terminar nuestra charla de hoy. Ven para acá, lancemos la última escena y terminamos, por favor. Pónganse de pie, por favor. Si es posible hacer la obra de Dios en medio de un mundo muy oscuro. Si es posible. El Apocalipsis de los hijos, entre otras cosas, consiste en cosas como estas. Quiero que se lleven esto para sus casas, por favor. Un par de pensamientos y de desafíos. El mundo está necesitando otro Apocalipsis de los hijos. Vamos, pónganse de pie, vamos a orar ya. Ya es tiempo. Además, arriba los van a esperar con empanadas que hacen misiones y con calentado a la magi, que es espectacular. Pero quiero decirles esto último. Escúchenme con su corazón, por favor. El mundo necesita otro apocalipsis, el apocalipsis de los hijos. Cuando yo escucho a esta gente tan manipuladora, con discursos políticos falsos, me duele el corazón diciendo, los hijos de Dios somos los que tenemos que manifestar algo al mundo. Pero escúchenme, un par de pensamientos al respecto. Conclusiones a las que yo llego mirando todo esto. Para ser hijos que se manifiestan a una cultura, a un grupo humano, a una comunidad, este es un punto crítico al que yo quiero llamarlos a ver si estamos dispuestos. Eventualmente hemos de ser parte de lo que ellos viven, incluso de formas dolorosas. ¿Me están escuchando? Eventualmente vamos a participar de eso. Es posible que debamos ser parte de aquello que vamos a tocar para cambiar. Y ese es el reto para nosotros. ¿Estamos dispuestos a eso? Creo que te tienen cerrado, ¿no? Pris le está tocando hace rato y no tenemos... ya. Pobre Pri, allí está. Yo sí lo veía. Claro, él sí se estaba escuchando. Escúchenme bien. Antes de que vengan los definitivos días finales, la historia debe pasar por varios tiempos finales. No se dejen distraer por eso. Tiene que haber varios tiempos finales. ¿A qué me refiero? Vivimos en tiempos de una generación de cierre. Estamos en tiempos de una generación de cierre. No creo que estos sean los definitivos tiempos finales, pero pronto vamos a ver el nacimiento de una nueva generación. Yo la estoy viendo, una generación nueva ya se está levantando. Los círculos de la historia y los péndulos se siguen moviendo y algo poderoso viene, de lo cual nosotros somos parte. Entonces, mi última frase para ti: Dios es el iniciador de la historia y será su consumador. Y este es mi cierre de la serie. No vamos hacia un hueco, nos estamos moviendo hacia una plenitud. Hacia allá estamos yendo. Vamos a orar. Así cerramos esta serie con este reto para ti, para mí. Así como hablamos de Noé, hablamos de Abraham, hablamos de David, ahora hablamos de Corrie ten Boom, el poder del perdón, hablamos de Martin Luther King Jr., el sueño de reconciliación. Hablamos de William Wilberforce, la restauración de la dignidad humana. ¿Cuántos ejemplos más hay? ¿Cuántas historias vas a escribir tú? Porque tú eres otro de esa historia. Corrie ten Boom no fue una pastora, era una ex prisionera.
de los nazis, una relojera. Omití decirles por qué, se me olvidó decirles por qué el detalle de los relojes era importante. Porque la clave para ellos siempre, para hablar de cuántos tenían a salvo o no, era los relojes están a salvo. Y era la manera como ellos hablaban de personas. Los relojes están bien. Y la clave para llegar a ella pidiéndole ayuda era: tengo un reloj averiado, ¿usted me puede ayudar? Es increíble, ¿no? Es increíble. Y también es increíble cómo Dios le saca partido a cada cosa. Es increíble cómo su hermana Betsy, tan enferma, vio todo, pero lo vio bien. Ella vio que inclusive les iban a dar, como en Alemania, un lugar para trabajar que había sido un antiguo campo de concentración. Y literalmente sucedió. Ella vio, era diciembre de ese año, y ella le dijo a su hermana Corey, le dijo: Dios me dijo que vamos a salir de aquí antes de final del año. Y al día siguiente o algo así, ella muere. Y a los 2 días, unos días, 29 de diciembre, a Corrie ten Boom inexplicablemente la dejan libre. Dios mío, Dios mío. Como dice la Biblia, ¿no? Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No somos profesionales de la fe, somos hijos de Dios que tienen que manifestarse al mundo. Oremos pues. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta mañana tan bella. Gracias por los retos que golpean el corazón. Señor, rompe la dureza del corazón que a veces imperceptiblemente se establece allí. A veces hay mucha dureza, mucho egoísmo. Además, Señor, estamos viviendo en un tiempo muy oscuro de mucha mentira. Y la mentira a veces logra ocupar algún espacio en nosotros. Pero aquí estamos, Señor, mirándote a ti, como leímos esta mañana al principio, como en la sinagoga de Nazaret. Todos los ojos de los presentes estaban fijos en ti. Aquí están nuestros ojos fijos en ti, una vez más. Y te decimos, Señor, no somos la gran cosa seguramente, y como iglesia somos una comunidad pequeña, pero tenemos el corazón abierto, como lo tuvo Noé, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo David, como lo tuvo Corrie ten Boom, como lo tuvo Martin Luther King, como lo tuvo William Wilberforce. Un solo anhelo, Señor: conocerte más a ti y manifestarte al mundo. Para eso vivimos. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos que me escuchan, los presentes, los que están a la distancia, y por los otros, pocos o muchos, que escucharán este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú le pongas alas a todo esto que hemos llamado el apocalipsis de los hijos. Que corra, Señor, y que mucha gente sea inspirada a moverse en esta declaración de Romanos 8, que la creación aguarda ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Te bendecimos y te decimos: estamos simplemente esperando por ti. Condúcenos, estamos dispuestos a caminar contigo. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor otra vez? Amén. Bueno, vamos a ver qué más series aparecen por allí. Espero que esta, quien no la ha escuchado toda, la escuche completica. Levante sus manos a los cielos. Tú en tu casa, es tiempo de terminar. Gracias por la paciencia a la distancia de las interrupciones para las escenas. Déjame bendecirte. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetran mi herida y la cicatriz